Bienvenidos, amigos, a Ecos de lo Macabro. Hoy les presentaré 4 relatos inquietantes, experiencias reales que nuestros suscriptores han compartido y que revelan esos momentos en los que lo sobrenatural se asoma a nuestra vida cotidiana. Si estas historias logran erizarte la piel, te invito a dejar tu like y a suscribirte si aún no formas parte de esta comunidad. Apaga la luz, respira hondo y déjate llevar por la oscuridad de Ecos de lo Macabro. Si alguna vez has sentido que algo te observa cuando estás solo, si alguna vez has escuchado ruidos que no deberían estar ahí, entonces tal vez entiendas lo que viví. Prepárate, porque lo que viene es perturbador. Mi nombre es Edith, y en ese entonces era madre soltera. Trabajaba en turnos nocturnos en un hospital, así que llegaba a casa siempre pasada la medianoche. La casa donde vivíamos mi hija y yo era antigua, de esas construcciones del centro de Durango con paredes gruesas y techos altos. El alquiler era barato, y eso era todo lo que importaba en aquel momento. La primera vez que algo extraño sucedió fue una madrugada de octubre. Recuerdo que llegué cansada, con ese agotamiento que te pesa en los huesos después de 12 horas seguidas de trabajo. Lo único que quería era tomar un vaso de agua e irme directo a la cama. Entré a la cocina y encendí la luz. Todo parecía normal, excepto por un detalle que me llamó la atención. El refrigerador estaba ligeramente movido hacia adelante, como si alguien lo hubiera empujado desde atrás. Me acerqué extrañada, pensando que quizá mi hija había estado jugando ahí, aunque era raro porque ella siempre tenía miedo de entrar sola a la cocina de noche. Abrí la llave del agua y llené mi vaso. El silencio era absoluto, de esos silencios incómodos que parecen tener peso. Y justo cuando cerré la llave, lo escuché, un raspón fuerte, como uñas largas arrastrándose por metal. Venía de la parte trasera del refrigerador. Me quedé paralizada con el vaso en la mano y el corazón latiéndome tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Pensé que tal vez era una rata o algún animal que se había metido por algún hueco. Me agaché despacio, tratando de no hacer ruido, y me asomé por el lado del refrigerador. Lo que vi me heló la sangre. Había una sombra oscura, densa, como si fuera algo sólido, y se movió. Se hundió en la pared como si la pared fuera líquida, como si se estuviera escondiendo de mí. Me levanté de golpe y salí corriendo de la cocina. Cerré la puerta tras de mí y me quedé ahí parada en el pasillo, respirando agitadamente, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba cansada, que mi mente me jugaba una mala pasada, pero en el fondo sabía que no era así. A partir de esa noche todo cambió. Comencé a sentir que algo vivía en esa casa conmigo, algo que no quería ser visto pero que tampoco se iba. Cada madrugada, cuando llegaba del trabajo y apagaba las luces antes de irme a dormir, la veía. Era una figura oscura, alta y delgada, demasiado alta para ser una persona normal. Se asomaba desde ese rincón de la cocina, donde estaba el refrigerador. Al principio pensé que eran mis ojos cansados, que las sombras me confundían, pero con el paso de los días me di cuenta de que no. La figura siempre estaba ahí, y siempre me observaba. A veces, cuando caminaba por el pasillo en la oscuridad, escuchaba algo detrás de mí, una respiración lenta y profunda, como si algo estuviera inhalando el aire a mi alrededor. Me daba vuelta rápidamente, pero nunca había nada. Solo esa sensación de ser observada, de no estar sola. Intenté hablar con mi hija al respecto, pero ella tenía solo 7 años y no quería asustarla. Sin embargo, una mañana ella me dijo algo que me dejó sin palabras. «Mamá, anoche vi a alguien parado junto a tu puerta». Se me erizó la piel. «¿Qué? ¿A quién viste, mi amor?» «No sé. Era alguien muy alto y flaco. Estaba ahí mirando hacia tu cuarto, pero cuando lo vi, se fue caminando hacia la cocina. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Mi hija también lo había visto. Esa noche decidí quedarme despierta. Necesitaba saber qué estaba pasando en esa casa. Me acosté en mi cama con la luz del pasillo encendida y la puerta entreabierta. Tenía el celular en la mano, lista para llamar a alguien si algo salía mal. Las horas pasaron lentas. Escuchaba cada crujido de la madera, cada sonido de la casa acomodándose, pero nada fuera de lo normal.
hasta que cerca de las 3 de la madrugada sentí algo, una presencia. Abrí los ojos despacio, sin moverme, y lo que vi me dejó completamente paralizada. Al pie de mi cama estaba la figura. Era altísima, tanto que su cabeza casi tocaba el techo. Su cuerpo era oscuro como hecho de sombra pura, sin rasgos definidos. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que estaba inclinada hacia mí, como si estuviera olfateándome. Podía escuchar su respiración, ese sonido profundo y lento que había oído antes. Inhalaba cerca de mi cara, y yo sentía el aire moverse sobre mi piel. Quise gritar, quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si un peso invisible me presionara contra la cama. Solo podía mirarla, ver cómo esa cosa se inclinaba más y más hacia mí, y entonces de repente se alejó. Retrocedió lentamente hacia la puerta y desapareció en el pasillo, arrastrándose como si flotara. Cuando por fin pude moverme, me levanté temblando y corrí al cuarto de mi hija. La abracé y nos quedamos juntas el resto de la noche. No volví a dormir. Al día siguiente, desesperada, hablé con la vecina de al lado. Era una señora mayor que llevaba décadas viviendo en esa calle. Le conté lo que estaba pasando, esperando que me dijera que estaba loca, que todo era mi imaginación, pero no lo hizo. Se puso pálida y me miró con algo parecido a la lástima. «Ay, muchacha, debiste preguntarme antes de mudarte ahí». Me dijo que la casa tenía historia, que años atrás había vivido ahí un hombre solo. Una noche hubo un incendio que comenzó en la cocina. El fuego consumió parte de la pared y del muro que daba a la alacena. El hombre quedó atrapado ahí, encerrado en ese pequeño espacio contiguo a la cocina. No logró salir. Murió ahí entre el humo y las llamas. La vecina me dijo que desde entonces, todos los que habían vivido en esa casa reportaban lo mismo. Ruidos en la cocina, sombras que se movían detrás del refrigerador, la sensación de que algo vivía entre los muros, en ese espacio oscuro donde nadie podía verlo. Dicen que él sigue ahí, buscando una salida que nunca encontró, y que se molesta cuando alguien vive en su casa. Sentí que me faltaba el aire. Todo tenía sentido ahora. Las sombras, la respiración, esa figura que me observaba cada noche. No era mi imaginación, era él. Esa misma tarde empecé a buscar otro lugar donde vivir. No podía quedarme ahí ni un día más. Pero las cosas empeoraron antes de que pudiera irme. Durante los siguientes días la presencia se volvió más agresiva. Ya no solo me observaba, empezó a acercarse más. Sentía sus manos frías rozando mi brazo cuando pasaba por el pasillo. Escuchaba golpes en las paredes de mi cuarto en plena madrugada. Y una noche, mientras cocinaba, todas las puertas de la cocina se abrieron al mismo tiempo, de golpe, como si algo estuviera furioso. Mi hija comenzó a tener pesadillas. Decía que alguien entraba a su cuarto y se quedaba parado junto a su cama, mirándola durante horas. No aguanté más. Saqué nuestras cosas en medio de la noche y nos fuimos a casa de mi madre. Dejé las llaves en el buzón y nunca volví, ni siquiera para recoger lo que quedaba. Han pasado años desde entonces. Vivo en otro lugar ahora, lejos del centro de Durango, pero hay noches en las que despierto con esa misma sensación, la sensación de ser observada, y me pregunto si realmente me fui sola de esa casa, o si algo me siguió, porque a veces, cuando apago las luces, veo una sombra alta y delgada en el rincón de mi cuarto, y escucho esa respiración lenta y profunda que nunca podré olvidar. Hay lugares que guardan secretos, casas que parecen normales desde afuera, pero que por dentro cargan con algo que no se ve, algo que se siente. Esta es la historia de una de esas casas, una historia que viví en carne propia y que todavía me quita el sueño. No voy a mentirles, durante mucho tiempo dudé en contar esto, pero hay cosas que no puedes guardar para siempre, cosas que se quedan pegadas en la memoria como una mancha que no se borra. Lo que pasó en esa casa de las afueras de Puebla cambió la forma en que veo el mundo. Y cuando terminen de escuchar, tal vez ustedes también empiecen a mirar las esquinas oscuras de otra manera. Todo comenzó cuando yo tenía 12 años. Mi familia era grande, de esas que se juntan cada fin de semana sin falta. Tíos, primos, abuelos, todos nos reuníamos en la casa de mi tío José.
una construcción vieja pero amplia en las afueras de Puebla. La casa tenía un patio enorme donde jugábamos fútbol, un jardín descuidado y una cochera que siempre olía a humedad. Lo raro de ese lugar era un baño pequeño que estaba justo al lado de la cochera. Era un cuarto angosto, con azulejos amarillentos y una puerta de madera que rechinaba al abrirse. Desde que tengo memoria, ninguno de los niños quería entrar ahí. Siempre preferíamos aguantarnos las ganas o correr hasta el baño de la planta alta, aunque estuviera ocupado. Cuando los adultos nos preguntaban por qué no usábamos ese baño, nos miraban con esa sonrisa de «son cosas de niños». Pero no era solo miedo infantil. Había algo en ese lugar que te hacía sentir observado, un escalofrío constante que te recorría la espalda apenas cruzabas la puerta. Mi prima Diana era la mayor de todos nosotros. Tenía 14 años y siempre se burlaba de nuestros miedos. Decía que éramos bebés, que nos inventábamos cosas. Un sábado por la tarde, después de comer, anunció que iba a demostrar que no había nada de qué temer. Iba a usar el baño de la cochera. Recuerdo que varios de nosotros nos quedamos jugando en el patio, pero yo no podía dejar de mirar hacia la cochera. Algo en mi estómago se retorcía. Vi cuando Diana caminó decidida hacia allá, con esa seguridad que solo tienen los que no creen en nada. Pasaron 2-3 minutos. Todo estaba tranquilo. Pensé que tal vez teníamos razón los adultos, que todo era imaginación nuestra. Pero entonces escuché el grito, un grito agudo, desesperado que salió del fondo de la cochera. Diana apareció corriendo con el rostro completamente blanco, tropezándose con sus propios pies. Se aferró a mi tía y no podía hablar. Solo temblaba. Cuando por fin logró calmarse, nos contó entre lágrimas lo que había pasado. Mientras estaba dentro del baño, escuchó que alguien tocaba la puerta. 3 golpecitos suaves, como cuando un niño pequeño llama con los nudillos. Ella pensó que éramos alguno de nosotros haciendo bromas. Abrió la puerta, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Cerró de nuevo, pensando que nos habíamos escondido. Pero los golpecitos volvieron. Esta vez más cerca, casi pegados a su oído, como si alguien estuviera del otro lado tocando justo donde ella tenía la cabeza. Diana abrió otra vez, molesta ya. Nada. Nadie. Pero justo cuando iba a salir, algo llamó su atención. Un movimiento pequeño junto a la puerta, a la altura de su cintura, y lo vio. Un niño, o algo que había sido un niño. Tendría la altura de un chico de 6 años, pero su piel era de un blanco enfermizo, casi gris. No tenía pelo. Sus ojos eran 2 huecos profundos y oscuros que la miraban fijamente. La ropa que llevaba estaba rasgada, sucia, como si la hubiera usado durante años sin quitársela. El niño no se movió, solo la miraba, y en ese silencio absoluto Diana sintió que algo frío le tocaba la mano. Eso fue cuando corrió. Todos pensamos que Diana había tenido una alucinación, que el miedo le había jugado una mala pasada. Pero entonces mi primo Javier habló. Dijo que él también lo había visto, semanas atrás, parado junto al lavadero del patio. Pensó que era un niño del vecindario que se había colado, pero cuando parpadeó ya no estaba. Mi prima más chica, Lucía, confesó entre sollozos que ella lo había visto sentado en las escaleras que bajaban al jardín. Estaba jugando con una pelota, haciéndola rodar de un lado a otro. Cuando ella se acercó para preguntarle quién era, el niño volteó a verla. Lucía dijo que sus ojos no tenían nada adentro, solo oscuridad. Salió corriendo y nunca volvió a bajar sola a ese jardín. Uno por uno, mis primos empezaron a hablar. Resulta que casi todos habíamos visto algo, pero ninguno se había atrevido a decirlo en voz alta por miedo a que nos llamaran locos. Todos describíamos lo mismo: un niño pálido, sin cabello, con ropa vieja y desgarrada. Siempre aparecía en lugares húmedos o cerca del agua. El lavadero, las escaleras después de la lluvia, y sobre todo, cerca de ese baño. Los adultos nos escucharon en silencio. Vi cómo mi tío José apretaba la mandíbula y mi tía se ponía pálida. Hubo un momento de tensión que nunca olvidaré. Finalmente, mi tío suspiró hondo y nos pidió que nos sentáramos.
Lo que nos contó esa tarde me dejó helado. Antes de que mi tío comprara la casa, el lugar había estado abandonado por años. Cuando llegaron a verla por primera vez, encontraron todo descuidado, lleno de maleza y basura. Pero lo que más les llamó la atención fue que la cochera tenía una tapa de metal oxidada en el suelo. Era la entrada a una cisterna vieja. Cuando la abrieron para revisarla, encontraron ropa de niño dentro, zapatos pequeños, una camisa descolorida. Los vecinos del lugar, cuando mi tío preguntó, se pusieron incómodos. Uno de ellos finalmente le contó la verdad. Años atrás una familia vivía en esa casa. Tenían un hijo pequeño, un niño de unos 6 años. Un día, el niño estaba jugando solo en la cochera. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero el chico cayó dentro de la cisterna. Para cuando lo encontraron, ya era demasiado tarde. La familia se fue poco después, destrozada por la tragedia. La casa quedó vacía durante mucho tiempo. Nadie quería comprarla, hasta que mi tío llegó, sin conocer la historia completa. Cuando terminó de contarnos, el silencio era tan pesado que podía sentirlo en el pecho. Mi prima Diana lloraba en silencio. Yo tenía la piel erizada. Todo tenía sentido ahora. Los golpecitos en la puerta del baño, justo encima de donde estaba la cisterna. El niño apareciendo siempre cerca del agua como si buscara algo, o como si esperara a alguien. Desde ese día ninguno de nosotros volvió a usar ese baño. Ni siquiera los adultos. Mi tío mandó a sellar la cisterna con concreto, pensando que eso ayudaría. Pero las cosas no pararon. Una noche mi primo menor se despertó porque escuchó que alguien jugaba con sus juguetes en la sala. Bajó y los vio moverse solos, como si manos invisibles los empujaran. Cuando encendió la luz, todo se detuvo, pero alcanzó a ver una sombra pequeña que se escabullía hacia la cochera. Mi tía empezó a encontrar huellas de pies mojados por toda la casa. Huellas pequeñas, del tamaño de las de un niño. Siempre llevaban hacia el baño o hacia la cisterna sellada. Las limpiaba y al día siguiente aparecían de nuevo. Pero lo peor pasó un domingo por la noche. Yo me había quedado a dormir porque mis papás llegaban tarde por mí. Estaba en el cuarto de huéspedes, tratando de dormir, cuando escuché que alguien lloraba. No era un llanto normal, era el sonido de un niño sollozando, pero sonaba lejano, como si viniera desde muy adentro de las paredes. Me levanté temblando y salí al pasillo. El llanto venía de abajo, de la cochera. Bajé las escaleras despacio, con el corazón latiéndome en los oídos. La puerta de la cochera estaba entreabierta, y ahí frente al baño estaba el niño. Lo vi completo esta vez. Su piel era como cera derretida. Los ojos eran 2 agujeros negros que parecían tragarse la luz. Tenía la boca abierta, y de ahí salía ese llanto horrible, pero sus labios no se movían. Solo me miraba. Quise gritar, pero no pude. Sentí que mis piernas no me respondían. El niño levantó una mano hacia mí, como si quisiera que me acercara. Sus dedos eran largos, demasiado largos para su cuerpo, y entonces habló. O mejor dicho, escuché su voz dentro de mi cabeza. Quiero salir. Esas 2 palabras me rompieron el trance. Corrí escaleras arriba y me encerré en el cuarto. No salí hasta que amaneció y llegaron mis papás. Después de eso, dejamos de ir a la casa. Mi tío intentó venderla, pero nadie la quería. Los que iban a verla siempre se iban rápido, incómodos, sin dar explicaciones. Algunos decían que sentían que los observaban. Otros simplemente no volvían después de la primera visita. Hace unos meses supe que mi tío finalmente vendió la casa. Una familia nueva vive ahí ahora. Espero que no tengan niños pequeños, porque algo me dice que ese niño pálido sigue ahí, tocando puertas, buscando a alguien que le abra, buscando a alguien que lo ayude a salir, o tal vez, buscando compañía para que se quede con él. No lo sé, y sinceramente no quiero averiguarlo. Lo que sí sé es que cada vez que paso cerca de esa calle, miro hacia la casa. Y juro que a veces veo una figura pequeña en la ventana del baño, mirando hacia afuera. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales, jamás. Crecí entre los cerros de Chihuahua, donde el viento baja frío desde las barrancas del cobre y el silencio es tan profundo que puedes escuchar tus propios pensamientos. Aprendí desde chico
a distinguir un ruido real de uno que nace del miedo o la imaginación. O al menos eso creía, hasta que nos fuimos a vivir a aquella casa. Éramos 5 en total. Mi esposa, mis 2 hijos pequeños, mi suegra y yo. Rentábamos una casita modesta que quedaba justo al filo del barranco. Y cuando digo al filo, es literal. Desde la ventana de la cocina podías ver cómo la tierra se cortaba de golpe, como una herida gigante que se hundía en la oscuridad. No había patio trasero, ni camino, ni siquiera piedras donde alguien pudiera pararse. Solo vacío. Un abismo negro que parecía tragarse la luz del día. Al principio no le di importancia. Era una casa barata y necesitábamos un lugar. El pueblo era tranquilo, la gente amable. Todo parecía normal, pero desde la primera semana comencé a sentir algo raro, una sensación difícil de explicar, como si el aire dentro de la casa fuera más pesado por las noches, como si algo esperara en los rincones, sin hacer ruido, solo observando. La primera vez que lo vi fue una tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los cerros. Estaba preparando café en la cocina. Mi esposa había salido a tender ropa, los niños jugaban en el cuarto, y la casa estaba en silencio. Yo me encontraba de espaldas a la ventana revolviendo el azúcar, cuando sentí ese cosquilleo en la nuca. Esa sensación que te avisa que alguien te está mirando. Me di la vuelta despacio, y ahí estaba, una cabeza, apenas asomándose por la parte de abajo de la ventana, como si alguien se estuviera empinando para mirar hacia adentro. No alcancé a ver un rostro, ni expresión, ni nada claro, solo la forma, la silueta de una cabeza humana, oscura, inmóvil, recortada contra el resplandor del atardecer. Me quedé paralizado. El corazón se me subió a la garganta. Durante unos segundos eternos esa figura permaneció ahí, quieta, como si me estudiara. Luego, sin hacer ruido, se escondió. Simplemente desapareció hacia abajo. Solté la taza y corrí hacia la puerta trasera. Salí con la respiración agitada, buscando con la mirada. Nada. No había nadie. Caminé hasta el borde de la casa, donde estaba la ventana de la cocina, y me asomé con cuidado. El barranco comenzaba a menos de medio metro de la pared. No había terreno firme. No había forma de que alguien se parara ahí sin caer al vacío. Miré hacia abajo y solo vi oscuridad. Un abismo sin fondo que se perdía en las sombras. Me quedé ahí parado, con el viento helado pegándome en la cara, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de ver. Pensé que tal vez había sido mi imaginación, que había trabajado mucho y el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo, yo sabía que había visto algo real. No le dije nada a mi esposa esa noche. No quería asustarla, pero tampoco pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta asomándose por la ventana. Los días siguientes fueron peores. Mi esposa comenzó a quejarse de que sentía miradas cuando lavaba los trastes al anochecer. Decía que la cocina se ponía extraña cuando caía la noche, que el aire se sentía denso, pesado. Yo trataba de tranquilizarla, diciéndole que eran nervios, que la casa era vieja y hacía ruidos normales. Pero por dentro yo también estaba inquieto. Luego fue mi suegra. Una noche, mientras preparaba la cena, entró a la sala con la cara pálida. Dijo que había visto una sombra moverse detrás del vidrio de la cocina, aunque no había viento, ni ramas, ni nada que pudiera proyectarla. Solo una forma oscura que se deslizó de un lado a otro, como si alguien caminara afuera. Pero afuera no había suelo. Solo el vacío. Y los niños. Mis hijos, que normalmente corrían por toda la casa sin miedo, comenzaron a negarse a entrar solos a la cocina después de las 7 de la noche. Mi hijo mayor, que apenas tenía 6 años, me dijo una noche, con los ojos muy abiertos: «Papá, el señor de la ventana nos está viendo». Se me heló la sangre. Le pregunté qué señor, cómo era, qué hacía, pero él solo negó con la cabeza y se abrazó a mi pierna. «No tiene cara», me dijo, «solo nos mira». Esa noche hablé con mi esposa. Le conté lo que yo había visto esa tarde, semanas atrás. Ella se puso pálida. Me dijo que ella también lo había sentido, que varias veces,
Al lavar los platos, había volteado hacia la ventana y había visto una sombra parada ahí, quieta, como esperando algo. Decidí que tenía que comprobarlo por mí mismo. Una noche, cuando todos se fueron a dormir, apagué todas las luces de la casa excepto la del corredor que daba a la cocina. Me senté en silencio en una silla, en la oscuridad, con la mirada fija en esa ventana. Esperé. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez una hora, tal vez más. El reloj de la sala marcó las 11 de la noche. Y entonces lo escuché, un crujido suave, como si algo rozara la pared exterior. Un sonido lento, deliberado. Luego, el silencio se volvió más denso, tan denso que podía escuchar mi propia respiración, mi propio corazón latiendo en mis oídos. Y de pronto ahí estaba, la sombra. Se proyectó en la ventana, lenta, como si se materializara de la nada. No era alta ni baja, no sé si era hombre o mujer, solo era una silueta humana, oscura, más negra que la noche misma. La cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me observara a través del vidrio, aunque no podía ver ojos, ni boca, ni nada, solo la forma. Me quedé inmóvil, no podía moverme, no podía respirar. Sentía como si algo me presionara el pecho, como si el aire mismo se hubiera vuelto sólido. La figura permaneció ahí, completamente quieta, durante lo que me pareció una eternidad. No se movía, no se balanceaba, solo estaba ahí, mirándome. No sé qué me hizo reaccionar, si fue el miedo o la rabia o ambos, pero de pronto me levanté de golpe y encendí la luz de la cocina. La figura seguía ahí, por un segundo, y luego desapareció. No saltó, no corrió, no se agachó, simplemente ya no estaba, como si se la hubiera tragado la oscuridad. Salí corriendo de la casa con una linterna en la mano. Mis piernas temblaban, pero necesitaba ver. Necesitaba saber qué era eso, cómo era posible. Llegué hasta el borde de la pared, donde estaba la ventana de la cocina, y apunté con la luz hacia el vacío. Nada, solo el abismo negro que se hundía metros y metros hacia abajo. El haz de luz de mi linterna no alcanzaba a tocar el fondo. El viento soplaba desde abajo, frío, húmedo, como si el barranco mismo respirara. Me asomé con cuidado, buscando alguna cornisa, alguna roca, algún lugar donde alguien pudiera haberse parado. Nada. Era imposible, físicamente imposible que alguien estuviera ahí. Regresé a la casa con las manos heladas y el corazón desbocado. Mi esposa me esperaba en la sala, pálida, con los brazos cruzados. Me preguntó qué había pasado, por qué había salido corriendo. Le dije la verdad, le conté todo. Lo que había visto, cómo la figura había desaparecido al encender la luz. Ella se quedó callada un momento largo. Luego me dijo algo que me dejó sin palabras. Yo también la vi esta noche, antes de acostarme. Pasé por la cocina para cerrar la llave del gas y cuando miré hacia la ventana, ahí estaba, parada, mirando hacia adentro. No me atreví a decirte nada porque pensé que me ibas a decir que estaba loca. Esa noche ninguno de los dos durmió. Nos quedamos sentados en la sala, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cada ruido nos hacía brincar. Cada sombra nos ponía los nervios de punta. Al día siguiente, mi suegra nos dijo que ella también había visto algo. Varias noches, cuando se levantaba al baño, veía la silueta recortada en la ventana de la cocina, siempre quieta, siempre mirando hacia adentro. Decía que le daba tanto miedo que ya ni siquiera volteaba hacia ese lado cuando pasaba por el pasillo, y los niños, mis pobres niños, empezaron a tener pesadillas. Se despertaban llorando en la madrugada, diciendo que el señor de la ventana entraba a su cuarto, que se quedaba parado en la puerta, sin moverse, solo mirándolos. Mi hijo menor, que apenas tenía 4 años, dejó de hablar durante varios días. Solo se quedaba callado, con la mirada perdida, aferrándose a su mamá. Yo traté de ser fuerte, de mantener la calma, pero la verdad es que estaba aterrado. Cada noche era peor que la anterior. La presencia se sentía más cerca, más real. Ya no solo aparecía en la ventana de la cocina.
Comenzamos a escuchar pasos alrededor de la casa. Pasos lentos, pesados, que rodeaban las paredes. Pero cuando salíamos a ver, no había nadie. Y no había forma de que alguien caminara por ahí sin caerse al barranco. Una noche mi esposa se enfermó. Le dio fiebre alta, náuseas, escalofríos. El doctor del pueblo dijo que era estrés, que su cuerpo estaba respondiendo a la tensión. Pero yo sabía que era algo más. Algo estaba afectándola. Algo que no podíamos ver ni combatir. Tomé una decisión esa misma noche. No podíamos seguir viviendo ahí. No importaba el dinero, ni el contrato, ni nada. Teníamos que irnos. Ya. Le dije a mi esposa que empezara a empacar. Que nos íbamos en cuanto encontráramos otro lugar. Ella no discutió. Solo asintió, con lágrimas en los ojos, aliviada. Pero esa última semana fue la peor de todas. La figura ya no solo aparecía por las noches. Comenzó a dejarse ver en pleno día. Mi suegra la vio una tarde, parada junto a la ventana, aunque el sol todavía estaba alto. Mi esposa la vio mientras tendía la ropa, asomándose desde el borde del barranco, como si pudiera flotar en el aire. Y una tarde, mientras jugaba con mis hijos en el patio delantero, mi hijo mayor señaló hacia la parte trasera de la casa. «Papá, el señor está ahí otra vez». Me di la vuelta y sentí que se me helaba la sangre. Ahí estaba, parada en el borde del barranco, a plena luz del día. La silueta oscura, humana pero no del todo, quieta como una estatua. Esta vez pude verla mejor. No tenía rasgos, no tenía ropa definida. Era como una sombra sólida, recortada contra el cielo gris. Y aunque no tenía ojos, yo podía sentir su mirada clavada en mí. Agarré a mis hijos y los metí a la casa de inmediato. Cerré todas las puertas, todas las ventanas. Esa noche dormimos todos juntos en la sala, con las luces encendidas, esperando que llegara el día para irnos de una vez. Finalmente, una semana después nos mudamos. Conseguimos otra casa en el pueblo, más cerca del centro, lejos del barranco. No le dijimos nada al dueño de la casa anterior. Solo nos fuimos. Dejamos las llaves en el buzón y no miramos atrás. Durante los primeros meses todo fue mejor. Los niños volvieron a sonreír. Mi esposa recuperó el color en su rostro. Yo volví a dormir sin sobresaltos. Pensé que todo había terminado, que habíamos dejado atrás esa presencia, fuera lo que fuera. Pero me equivoqué, porque la historia no terminó cuando nos fuimos de esa casa. Pasaron varios meses, casi medio año. Empezaba a olvidar, a convencerme de que todo había sido producto del estrés, de la imaginación, de esa casa vieja y mal ubicada. Mis hijos ya no tenían pesadillas. Mi esposa volvió a ser la misma de antes. La vida seguía su curso normal, hasta que una noche, mientras veía televisión solo en la sala, sentí esa sensación otra vez, ese peso en el aire, ese silencio denso que conocía tan bien. Volteé hacia la ventana de mi nueva casa y se me cortó la respiración. Ahí estaba, la silueta oscura, parada del otro lado del vidrio, quieta, con la cabeza inclinada hacia un lado. Exactamente igual que antes, como si nunca nos hubiéramos ido, como si nos hubiera seguido. Me levanté del sillón temblando sin poder creer lo que estaba viendo. Caminé hacia la ventana lentamente, con el corazón golpeándome el pecho. La figura no se movió, solo me miraba, o al menos eso sentía, porque aunque no tenía ojos, yo sabía que me estaba viendo. Encendí la luz del patio y desapareció, como siempre. Salí afuera corriendo, buscando, gritando. Nada. Las calles estaban vacías, los vecinos dormían, todo estaba en silencio. Esa noche no se lo dije a mi esposa. No podía. No podía volver a meterle ese miedo en la cabeza. Pero yo sabía la verdad. Esa cosa, lo que fuera, no se había quedado en la casa del barranco. Nos había seguido. O tal vez nunca estuvo atada a ese lugar. Tal vez solo nos había elegido a nosotros. Durante las siguientes semanas la vi varias veces más. Siempre de noche, siempre en las ventanas, a veces en la cocina, a veces en el cuarto, a veces afuera, en la calle, parada bajo un poste de luz, siempre quieta, siempre observando. Dejé de dormir bien otra vez.
Empecé a tomar café en exceso para mantenerme despierto. Revisaba las ventanas constantemente. Cerraba todas las cortinas al anochecer, pero nada servía. La sensación de ser observado nunca desaparecía. Un día, unos meses después de habernos mudado, recibí una visita inesperada. Era una pareja joven. Me dijeron que se habían mudado a la casa del barranco, la que nosotros habíamos rentado antes. Venían a preguntarme algo. Se veían nerviosos, cansados, con ojeras profundas. Me invitaron a un café y aceptaron sentarse en el patio. Durante unos minutos hablamos de cosas sin importancia. El clima, el pueblo, el trabajo. Pero yo sabía que no habían venido por eso. Finalmente, el esposo se aclaró la garganta y me hizo la pregunta que yo temía escuchar. Disculpe la curiosidad, pero ¿usted vio algo raro cuando vivió en esa casa? Se me hizo un nudo en el estómago. Los miré a los dos. Ella tenía los ojos rojos como si hubiera llorado. Él tenía las manos inquietas jugando con la taza de café. Me quedé callado un momento. Pensé en mentirles, en decirles que no, que todo había sido normal. Pero al ver sus caras supe que ellos ya sabían. Ya lo habían visto. ¿Qué han visto ustedes?, les pregunté en voz baja. Él tragó saliva. Su esposa bajó la mirada. Una figura, dijo él. En la ventana de la cocina, por las noches. Se asoma desde el barranco como si pudiera pararse en el aire. No tiene cara, solo es una sombra, y nos mira. Todas las noches nos mira. Su esposa empezó a llorar en silencio. Él le tomó la mano. Pensamos que estábamos locos, continuó. Pero los dos la hemos visto. Y no solo eso. Escuchamos pasos alrededor de la casa. Sentimos que alguien toca las paredes por las noches. Y hay un silencio horrible que nos despierta en la madrugada. Me quedé mirándolo sin saber qué decir. Parte de mí se sintió aliviada. No estaba loco. No lo había imaginado. Pero otra parte de mí se sintió culpable. Debí haberles advertido. Debí haberles dicho algo antes de que se mudaran. ¿Qué cree que sea?, me preguntó ella, limpiándose las lágrimas. ¿Qué es eso que nos mira? No supe qué responder, porque la verdad es que yo tampoco lo sé. No sé qué era esa cosa que vivía al borde del barranco. No sé si era un espíritu, una presencia, algo que quedó atrapado en ese lugar. No sé por qué nos miraba, por qué nos seguía, por qué elegía pararse en la ventana, noche tras noche, sin hacer nada más que observar. Solo sé que existe, y que no se quedó en esa casa. Les dije a la pareja que se fueran de ahí lo antes posible, que no valía la pena quedarse, que algunas cosas no tienen explicación y que es mejor no buscarlas. Ellos asintieron y se fueron poco después, con la misma expresión de miedo que yo había tenido meses atrás. No supe más de ellos. Han pasado años desde entonces. Mi familia y yo seguimos viviendo en el pueblo. Los niños crecieron. Mi esposa está mejor. Yo también. Pero hay noches oscuras cuando no hay luna y el viento sopla fuerte, en las que despierto en la madrugada con esa sensación de que algo me está mirando. Me levanto despacio, sin hacer ruido, y camino hasta la ventana de mi cuarto. Abro un poco la cortina y miro hacia afuera, hacia la calle vacía, hacia las sombras que se mueven con el viento, que a veces, solo a veces, veo una silueta oscura parada bajo un poste de luz. Quieta, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado, mirándome. No sé si algún día dejará de aparecer. No sé si se cansará de observarme, o si seguirá ahí en las sombras, esperando algo que yo no entiendo. Lo único que sé es que nunca volveré a vivir cerca de un barranco, y que hay cosas en este mundo que es mejor dejar sin respuesta, porque algunas presencias no necesitan un lugar para existir, solo necesitan a alguien a quien mirar. Y yo sé que esa cosa, sea lo que sea, todavía me está mirando, todavía me busca en la oscuridad, y aunque cierre las cortinas, aunque encienda todas las luces, aunque me mude 1000 veces más, sé que siempre estará ahí. Esta es la historia de Mateo, un chofer de tráiler que una noche decidió descansar en el lugar equivocado. Lo que vivió en ese cuarto cambió su vida para siempre, porque hay cosas que cuando las ves, ya no puedes olvidar. Y hay presencias que no te dejan ir tan fácilmente. Prepárense,
porque lo que van a escuchar no es ficción. Es el testimonio de un hombre que todavía tiembla al recordar aquella noche en Zacatecas. Yo llevaba más de 10 años manejando tráiler. Conocía las carreteras de noche mejor que mi propia casa. Los caminos vacíos, las gasolineras solitarias, los hoteles baratos donde uno llega cansado, se tira en la cama y duerme sin pensar en nada más. Esa noche llegué a Zacatecas cerca de las 11. Venía de entregar una carga en Guadalajara y me quedaban todavía 8 horas de camino hasta Monterrey. Pero ya no podía más. Los ojos se me cerraban solos y el cuerpo me pesaba como piedra. Vi un hotel a un lado de la carretera. Viejo, con las paredes despintadas y un anuncio de neón que parpadeaba con la palabra hospedaje. No me importó, solo quería una cama. Estacioné el tráiler en la parte de atrás y entré. La recepción olía a humedad y a cigarros viejos. Había una mujer sentada detrás del mostrador, como de unos 60 años, con el pelo recogido y los ojos cansados. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. «Buenas noches», le dije. «¿Tiene habitación disponible?» Ella asintió sin decir nada y sacó un cuaderno lleno de anotaciones a mano. «¿Cuál quiere?», preguntó con voz seca. Yo miré el tablero de llaves que estaba en la pared. Casi todas estaban colgadas. Solo faltaban 2 o 3. «Dame las 7», dije sin pensarlo mucho. Me gustaba ese número. La mujer levantó la vista de golpe. Me miró fijamente como si acabara de decir algo raro. Abrió la boca, pero luego la cerró. Se quedó callada unos segundos, como pensando si decirme algo o no. Finalmente solo negó con la cabeza, tomó la llave y me la pasó. «200 pesos», dijo. Le pagué y me fui sin preguntarle nada. Estaba demasiado cansado para pensar en su mirada extraña. Subí las escaleras hasta el segundo piso. El pasillo estaba oscuro, con una sola luz que colgaba del techo y temblaba un poco. Las paredes tenían manchas de humedad y la alfombra estaba gastada, llena de huellas viejas. Llegué al cuarto 7. Metí la llave en la cerradura y abrí la puerta. El cuarto olía a cerrado, al lugar que llevaba tiempo sin usarse. Prendí la luz y vi una habitación sencilla, una cama, una mesita de noche, un televisor viejo y una puerta al fondo que daba al baño. Pero lo primero que sentí fue el frío. Hacía un frío que no era normal, como si hubiera un aire acondicionado prendido a todo lo que da, pero no había ninguno. Las ventanas estaban cerradas, la puerta también, y aún así, el aire helado me pegaba en la cara. Qué raro, pensé, pero estaba tan cansado que no le di importancia. Dejé mi mochila en el suelo, me quité las botas y me tiré en la cama vestido. Solo quería dormir unas horas y seguir mi camino. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Sentía algo raro, como si alguien me estuviera viendo. Abrí los ojos y me quedé mirando el techo. Todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el zumbido lejano de un coche pasando por la carretera. Intenté cerrar los ojos otra vez, y entonces lo escuché. Un crujido, lento, como de bisagras oxidadas. Volteé la cabeza hacia el baño. La puerta se estaba abriendo. Despacio, muy despacio. Yo me quedé quieto, con el corazón empezando a latirme más fuerte. Pensé que tal vez era el viento, que alguna ventana del baño estaba abierta, pero no había viento. La puerta terminó de abrirse, y del otro lado, en la oscuridad del baño, vi una sombra, una figura, alta, demasiado alta. Se quedó ahí parada, sin moverse dentro del baño. Solo se veía su silueta negra recortada contra la oscuridad. Yo me senté en la cama de golpe, con la respiración atascada en la garganta. «¿Quién está ahí?», dije con voz temblorosa. Nadie respondió, pero la figura dio un paso hacia adelante y salió a la luz. Lo que vi me heló la sangre. Era un hombre, o algo que había sido un hombre, altísimo, casi tocando el techo. Los brazos le colgaban largos y flojos como si no tuviera huesos. La ropa estaba rota, sucia, llena de agujeros. Y su cara estaba completamente negra, no como piel oscura. No, era negro puro, como si hubiera sido quemado, como si estuviera cubierto de ceniza o de algo peor. No tenía ojos visibles, solo 2 huecos oscuros donde deberían estar. Se quedó parado en medio del cuarto, inmóvil, mirándome. Yo no podía moverme, no podía respirar. Sentía el cuerpo paralizado, como si el miedo me hubiera clavado a la cama.
La figura inclinó la cabeza hacia adelante y abrió la boca. Salió un sonido horrible, gutural, como si tratara de hablar pero no tuviera voz, como si algo le hubiera arrancado las palabras y solo le quedara ese gemido ahogado, desesperado. Ese sonido me rompió el hechizo. Me levanté de un salto sin zapatos, sin nada, y corrí hacia la puerta. No volteé atrás. No quería ver si esa cosa me seguía. No quería saber si se movía o si seguía ahí parada haciendo ese ruido horrible. Abrí la puerta de un jalón y salí corriendo por el pasillo. Mis pies descalzos golpeaban el piso frío mientras bajaba las escaleras de 2 en 2. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Llegué a la recepción casi tropezándome. La mujer seguía ahí en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en todo ese tiempo. Me miró sin sorpresa, como si ya supiera lo que había pasado. El cuarto 7, dije entre jadeos apoyándome en el mostrador. ¿Hay algo ahí adentro? Ella suspiró, un suspiro largo, cansado. Dejó el lapicero que tenía en la mano y me miró directo a los ojos. No es alguien, dijo con voz tranquila. Es algo que quedó. Yo la miré sin entender. Todavía temblaba. Todavía sentía ese frío en la piel. ¿Qué?, pregunté. Ella se recargó en la silla y cruzó los brazos. Hace como 7 años un hombre se quedó en ese cuarto. Empezó a contar. Venía de lejos, igual que usted. Cansado, solo. Rentó el cuarto 7 sin decir mucho. Se quedó callada un momento como si le costara seguir. A la mañana siguiente no salió. Tocamos la puerta varias veces, nada. Tuvimos que abrirla con la llave maestra. Su voz se puso más baja. Lo encontramos en el baño, colgado, se quitó la vida ahí dentro. Sentí un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Desde ese día nadie puede dormir en ese cuarto, continuó. La gente que entra sale corriendo igual que usted. Dicen que lo ven salir del baño, siempre del baño, alto, con la ropa sucia, la cara quemada o negra. No sé qué es lo que ven exactamente, pero todos dicen lo mismo. Yo seguía sin poder creerlo. ¿Y por qué lo rentan todavía?, pregunté enojado. ¿Por qué no lo cierran? Ella bajó la mirada. Los dueños no creen en esas cosas, dijo. Dicen que es pura imaginación, que la gente llega cansada y ve cosas que no son, así que de vez en cuando lo abren. Cuando llega alguien tarde en la noche, alguien que no hace preguntas. Me miró con algo parecido a la culpa, como usted. Yo me quedé sin palabras. Todo mi cuerpo temblaba. No sabía si de frío, de miedo o de coraje. Yo intenté advertirle, dijo ella. Cuando me dijo el 7 traté de decirle algo, pero usted ya estaba decidido. Y yo no soy dueña de nada aquí, solo trabajo. Me quedé ahí parado, descalzo, sin mi mochila, sin mis cosas, sin nada. Quiero irme, dije. Puede irse, respondió ella, pero sus cosas están arriba. Yo negué con la cabeza. No voy a subir, que se queden. No me importaba la mochila. No me importaba nada, solo quería salir de ese lugar. Pero entonces recordé algo. Las llaves del tráiler estaban en la mochila. Cerré los ojos. Maldije por dentro. Necesito mis llaves, dije con voz apagada. Ella no dijo nada, solo me miró. Yo respiré hondo. Traté de calmarme, pero era imposible. ¿Puedes subir conmigo?, le pregunté. Ella negó despacio. Yo no subo a ese cuarto nunca, ni aunque me paguen. Me dejó solo con esa respuesta. No tenía opción. Subí de nuevo, muy despacio. Cada escalón me pesaba como si llevara piedras en los pies. Llegué al segundo piso. El pasillo seguía igual de oscuro. La luz temblaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Caminé hacia el cuarto 7. La puerta estaba abierta. Yo la había dejado abierta al salir corriendo. Me asomé con cuidado sin entrar. Solo metí la cabeza. El cuarto estaba vacío. La figura ya no estaba. Pero la puerta del baño seguía abierta. Y desde ahí dentro venía ese olor. Un olor dulzón, pesado, como a algo podrido mezclado con humedad. Vi mi mochila tirada junto a la cama. Entré rápido, sin respirar, contuve el aire en los pulmones. Agarré la mochila de un jalón y salí corriendo de nuevo. Esta vez no me detuve hasta llegar al tráiler. Subí de un salto, cerré la puerta con seguro y me quedé ahí sentado, temblando, con las manos apretadas al volante. Arranqué el motor sin pensarlo, sin importarme lo cansado que estaba, sin importarme que apenas podía mantener los ojos abiertos.
Salí de ese lugar a toda velocidad. Vi el hotel por el espejo retrovisor hasta que desapareció en la oscuridad de la carretera, y mientras manejaba con el cuerpo todavía helado y el corazón latiéndome fuerte, me di cuenta de algo. Esa cosa, ese hombre o lo que fuera, no quería hacerme daño. Quería que lo viera. Quería que supiera que seguía ahí, atrapado en ese cuarto, saliendo del baño una y otra vez, buscando a alguien que lo escuchara, alguien que le hiciera caso. Y los dueños del hotel lo sabían. Lo sabían y aún así dejaban que la gente entrara. Como si nada. Como si fuera normal. Han pasado 3 años desde esa noche. Ahora cuando manejo por Zacatecas nunca me detengo. No importa qué tan cansado esté. No importa si ya no aguanto. Sigo de largo. Porque hay lugares donde no debes quedarte. Y hay cuartos donde algo sigue esperando a que alguien más abra esa puerta y lo vea salir del baño una vez más.